La noche profunda envuelve la ciudad de Caracas, pero ese silencio no trae paz, sino la tensión extrema de un final que se aproxima. Desde las frías celdas en los Estados Unidos, un nombre del pasado resurge con advertencias inquietantes: Carlos Leder, el hombre que alguna vez fue uno de los capos más poderosos del imperio del narcotráfico de Medellín y el primero en ser extraditado. Ha decidido romper su silencio para describir lo que él llama el infierno terrenal para quienes estuvieron en la cima del poder. Leder revela que durante la primera semana tras las rejas, la voluntad de un hombre, por más dura que sea, es triturada por la soledad absoluta y la sensación de pérdida total de control. Esta es la realidad que Nicolás Maduro enfrenta mientras los anillos de protección más sólidos a su alrededor comienzan a agrietarse. Protegido por los círculos de seguridad más densos del hemisferio occidental, que incluyen a la Guardia de Honor Presidencial, los asesores de inteligencia cubana del G2 y los sistemas de defensa antiaérea rusos S-300B-M. Maduro creyó alguna vez que era invulnerable. Sin embargo, la amarga verdad es que la tecnología militar avanzada y miles de soldados leales no pudieron evitar lo que parece ser una operación de extracción de una precisión asombrosa. Las camionetas negras sin matrículas que se deslizan por la avenida Urdaneta en las noches sin luna son el comienzo del desmoronamiento de un símbolo. 24 operadores de élite, verdaderos fantasmas en el mundo de las operaciones especiales, han demostrado que cuando el poder se basa en el miedo y la corrupción, se desintegra desde su propio núcleo. Leder relata que el dolor más profundo no es el cautiverio físico, sino la traición de los más cercanos. En el caso de Maduro, el fantasma de la traición no está lejos, sino dentro de la propia nueva élite del chavismo. Son los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del régimen, una generación que no participó en la revolución, pero que hoy controla fortunas inmensas derivadas del oro, el petróleo y los contratos estatales. Disfrutan de vidas lujosas en aviones privados, poseen propiedades en países seguros y operan redes de privilegios para mantener la supervivencia política de Maduro. Pero cuando la presión internacional aumenta y las investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos apuntan a más de 50.000 millones de dólares en activos ilícitos, la lealtad comienza a convertirse en una mercancía negociable. Nicolásito Maduro Guerra o Daniela Cabello, rostros visibles de esta generación de herederos, ven cómo su mundo se reduce. Mientras Maduro intenta dormir bajo la vigilancia de fusileros cubanos, los hijos de la cúpula buscan maneras de mover activos hacia criptomonedas y paraísos fiscales para proteger su herencia. El contraste entre el discurso socialista y el estilo de vida capitalista extremo ha creado un abismo insalvable. Leder subraya que esta podredumbre interna es lo que quiebra la voluntad de los líderes dictatoriales más rápido que cualquier arma. Cuando la confianza es reemplazada por la sospecha y cuando los seres más queridos empiezan a calcular su propia ruta de escape, es cuando comienza el verdadero infierno. Las palabras de Leder no son solo recuerdos de un prisionero, son una hoja de ruta de la decadencia psicológica. Él explica que en esa primera semana de aislamiento, el individuo se da cuenta de que su red de informantes, sus ejércitos y sus cofres llenos de dólares no sirven de nada frente a una celda de concreto. Para un hombre como Maduro, acostumbrado a que su palabra sea ley en un territorio de 900.000 kilómetros cuadrados, la transición hacia la irrelevancia total es un golpe que pocos pueden resistir sin quebrarse. La estructura que lo sostiene, alimentada por la extracción de recursos y el control social, empieza a ver en su líder no a un comandante, sino a una carga extremadamente costosa y peligrosa para sus propios intereses económicos. El asedio
no es solo físico, es financiero y psicológico. Una telaraña que se cierra lentamente sobre los cuellos de quienes alguna vez se sintieron intocables. Mientras las calles de Caracas guardan un silencio sepulcral, en las oficinas de Washington y las capitales europeas se mueven piezas de un rompecabezas que busca asfixiar las rutas de escape del régimen. Carlos Leder, en sus reflexiones sobre el poder perdido, menciona que el verdadero infierno comienza cuando te das cuenta de que el dinero que acumulaste ya no puede comprar tu libertad ni la lealtad de tus subordinados. Para la nueva élite venezolana, este proceso de desintegración ha comenzado con la identificación de sus redes financieras ocultas. No hablamos de simples cuentas bancarias, sino de una arquitectura compleja de empresas fachada que operan desde Turquía hasta los Emiratos Árabes Unidos, moviendo miles de toneladas de oro extraído ilegalmente del arco minero del Orinoco. Este oro, que fluye como sangre por las venas abiertas de la selva venezolana, es el combustible que mantiene encendida la maquinaria de represión. Sin embargo, los expertos en inteligencia financiera señalan que el seguimiento de estos activos se ha vuelto tan preciso que incluso las transacciones en criptomonedas están siendo rastreadas en tiempo real. La presión sobre personajes como Nicolásito Maduro Guerra no es casualidad. Representa el intento de cortar el cordón umbilical entre la riqueza robada y la capacidad de mantener el control político. Cuando los hijos de la cúpula ven que sus cuentas en paraísos fiscales son congeladas y que sus nombres aparecen en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el pánico empieza a filtrarse por las grietas de la unidad revolucionaria. Leder advirtió que el miedo a la pobreza y al anonimato es, para un dictador, casi tan aterrador como la propia cárcel. En este escenario de alta tensión, el papel de los asesores extranjeros cobra una relevancia dramática. Los agentes del G2 cubano, que han sido el pilar de la contrainteligencia venezolana durante décadas, ahora se enfrentan a un dilema existencial. Su misión es proteger a Maduro, pero su lealtad última es hacia la supervivencia del régimen en La Habana, que depende desesperadamente de los suministros de energía que Venezuela apenas puede proporcionar. Si el costo de mantener a Maduro en el poder supera los beneficios, o si la presión de los Estados Unidos se vuelve insoportable, los mismos hombres que hoy vigilan las puertas del Palacio de Miraflores podrían ser quienes entreguen las llaves. La historia de las caídas de los regímenes autoritarios está llena de guardias que, en el último minuto, decidieron que era mejor ser testigos de la fiscalía que cómplices en el banquillo de los acusados. La narrativa oficial intenta proyectar una imagen de fuerza indestructible, con desfiles militares y discursos encendidos sobre la soberanía, pero detrás de las cámaras el ambiente es de paranoia total. Maduro sabe que no puede confiar plenamente en su alto mando militar, un grupo de generales que ha sido recompensado con el control de la distribución de alimentos y la gestión de puertos, convirtiéndolos más en empresarios corruptos que en soldados. Esta generalización de la economía ha creado una casta que tiene mucho que perder en una transición violenta, pero que también es pragmática. Si se les ofrece una salida que proteja parte de su fortuna o les garantice inmunidad, la lealtad hacia el comandante en jefe podría evaporarse en cuestión de horas. El infierno de la incertidumbre es lo que hoy domina las noches en los cuarteles y en los círculos íntimos del poder. Carlos Leder explica que en la primera semana de cautiverio lo que más duele es el silencio de los teléfonos. Nadie llama para pedir favores, nadie llama para ofrecer protección. Maduro, aunque todavía está en su palacio, empieza a experimentar ese aislamiento. Cada vez son menos los líderes mundiales que se atreven a tomarse una foto con él, y cada vez son más las puertas que se cierran en el sistema financiero internacional. La estrategia de máxima presión no busca solo un cambio de gobierno, sino
la rendición psicológica de la estructura que lo sostiene. El mensaje es claro. El tiempo se agota y las opciones de salida se reducen a dos: o una celda de concreto en un país extranjero, o una traición interna que selle su destino para siempre. En este ajedrez de traiciones y supervivencia, emerge una figura cuya sombra ha proyectado terror durante décadas: Diosdado Cabello. Considerado por muchos como el verdadero poder detrás del trono, el hombre de los 1000 rostros del chavismo se encuentra ahora en una encrucijada que Carlos Leder describiría como el preámbulo del colapso total. Cabello ha construido su base de poder sobre la radicalización y el control de las estructuras más oscuras del Estado. Pero en la nueva realidad geopolítica, su radicalismo lo ha convertido en un personaje extremadamente prescindible. Mientras Nicolás Maduro busca una salida negociada o un refugio en tierras lejanas, Cabello lleva una diana invisible en la frente. Para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no es solo un objetivo político, sino un eslabón clave en la misma red de narcotráfico que ha devastado a la región, con una recompensa de $10 millones que pesa sobre su cabeza como una sentencia de muerte en vida. La tensión interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela ha alcanzado niveles de ebullición. Las facciones moderadas, encabezadas por figuras como Delcy Rodríguez, entienden que, para que el sistema sobreviva, los elementos más radicales deben ser sacrificados. Este es el juego cruel de la política de supervivencia. Leder recordaba que en el mundo del crimen organizado y el poder absoluto no existen los amigos, solo los aliados temporales. Hoy, Cabello observa cómo sus aliados de ayer susurran en los pasillos sobre una transición controlada, una que incluye su entrega como moneda de cambio para aliviar las sanciones y permitir que la nueva élite mantenga sus privilegios. La desconfianza es tal que cada movimiento, cada mensaje cifrado y cada reunión a puerta cerrada es analizada bajo la lupa de la paranoia. El hombre que una vez controla el destino de millones ahora teme que su propio equipo de seguridad sea el que facilite su extracción. El secretario de Estado designado Marco Rubio ha sido claro en la estrategia estadounidense: estabilización, recuperación y transición. Esta hoja de ruta no contempla la permanencia de los símbolos del terror. La presión no es solo diplomática, es una asfixia sistemática que busca quebrar la voluntad de quienes sostienen el andamiaje del régimen. Cuando Leder hablaba de cómo quebraron su voluntad en la primera semana, se refería a la comprensión de que el mundo exterior sigue girando sin ti en Caracas. Esa sensación se traduce en la soledad del poder radical. Cabello sabe que si los americanos aprietan los tornillos financieros sobre los intermediarios internacionales, sus recursos se volverán inútiles. Sin dinero para pagar la lealtad de los colectivos armados y sin el respaldo de una Rusia o una China que hoy tienen sus propias prioridades estratégicas, el muro de contención se desmorona. La narrativa de resistencia contra el imperialismo ya no resuena con la misma fuerza en los cuarteles. Los oficiales medios y la tropa, que sufren la misma hiperinflación y carestía que el resto de la población, ven con resentimiento cómo sus superiores acumulan lingotes de oro mientras ellos apenas pueden alimentar a sus familias. Esta fractura social dentro de las Fuerzas Armadas es la mayor amenaza para personajes como Cabello y Maduro. El infierno no es solo la cárcel en otro país, es caminar por los pasillos del Palacio de Miraflores sabiendo que cualquier sombra puede ser la de un traidor. La historia venezolana ha llegado a un punto donde el poder ya no se ejerce, se simula, y en esa simulación el tiempo corre en contra de quienes juraron morir por una revolución que terminaron convirtiendo en su propia prisión de oro. Finalmente, la revelación de Leder sobre el aislamiento total cobra un nuevo significado cuando se observa el mapa
de las lealtades regionales. Con una América Latina que gira hacia posiciones más pragmáticas y una presión internacional que no da tregua, el círculo íntimo del chavismo se ha convertido en una jaula de cristal. Pueden ver el mundo exterior, pueden ver las riquezas que han acumulado, pero ya no pueden tocarlas ni disfrutarlas sin el riesgo de ser capturados. El destino de Diosdado Cabello está intrínsecamente ligado al de Maduro, pero la naturaleza humana sugiere que en el momento del naufragio cada quien buscará su propio bote salvavidas, incluso si eso significa empujar al otro por la borda. La primera semana de ese infierno psicológico ya ha comenzado, y el silencio de los teléfonos que Leder mencionaba es ahora el ruido ensordecedor de una caída inevitable. El mito de la lealtad militar en Venezuela se sostiene sobre un andamiaje de privilegios que, según los análisis de inteligencia más recientes, está llegando a su punto de quiebre. En este cuarto acto de la crisis, el enfoque se desplaza hacia el llamado cartel de los soles, una estructura donde los generales han cambiado sus uniformes de combate por trajes de empresarios de lo ilícito. Carlos Leder, quien conoció profundamente cómo operan las redes de logística transnacional, señaló que un sistema basado únicamente en el beneficio económico colapsa en el momento en que los costos de mantenimiento superan las ganancias. Para el alto mando venezolano, ese momento ha llegado. Las rutas del narcotráfico, que antes fluían con relativa libertad bajo el amparo estatal, ahora están bajo el escrutinio de satélites de alta resolución y drones invisibles que patrullan el Caribe y las fronteras con Colombia y Brasil. La presión ejercida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no es solo legal, es una operación de guerra psicológica diseñada para desmantelar la cadena de mando. Cuando un general se da cuenta de que sus movimientos son monitoreados minuto a minuto y que su nombre figura en expedientes de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, la arrogancia del poder se transforma en un frío sudor de incertidumbre. Leder describía esa primera semana de caída como el instante en que comprendes que tu red de protección no era más que un castillo de naipes. En los círculos militares de Caracas, la pregunta ya no es si el régimen caerá, sino quién será el primero en negociar su salvación a cambio de entregar las coordenadas de los búnkeres subterráneos donde se oculta la cúpula. El factor económico juega un papel devastador en la moral de la tropa. Mientras los generales controlan la importación de alimentos y las minas de oro, el soldado raso sobrevive con un salario que no alcanza para cubrir una fracción de la canasta básica. Esta disparidad ha creado un resentimiento que el G2 cubano ya no puede contener solo con ideología. La inteligencia estratégica sugiere que existen células dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están esperando una señal externa, una validación de que un cambio es posible para deponer las armas o unirse a un movimiento de liberación. La historia nos enseña que las dictaduras no caen por invasiones masivas, sino por el colapso repentino de su brazo ejecutor cuando éste se niega a seguir disparando contra su propio pueblo. Por otro lado, la influencia de los aliados internacionales como Rusia y China está experimentando un giro pragmático. Moscú, empantanado en su propio conflicto en Europa del Este, ha reducido su capacidad de proyectar fuerza en el hemisferio occidental, limitándose a declaraciones diplomáticas de apoyo que carecen de peso militar real. Pekín, por su parte, prioriza la recuperación de los miles de millones de dólares en deuda acumulada y ve con creciente escepticismo la capacidad de Maduro para garantizar la estabilidad necesaria para sus inversiones a largo plazo. Sin el paraguas protector de estas potencias, el régimen se encuentra en una isla geopolítica. Leder advertía que la soledad internacional es el primer paso hacia el aislamiento total. Ese estado donde incluso el aire que respiras parece pertenecerle a tus captores. La figura de Marco Rubio como arquitecto de la política exterior estadounidense hacia la región
ha introducido una variable de agresividad que el chavismo no había enfrentado antes de manera tan directa. Ya no se trata de simples comunicados, sino de una estrategia de asfixia integral que incluye el uso de tecnología avanzada para interceptar comunicaciones cifradas y rastrear el movimiento de lingotes de oro en vuelos nocturnos hacia destinos inciertos. El infierno de Maduro se manifiesta en la paranoia de saber que cada llamada telefónica, cada mensaje enviado a través de aplicaciones supuestamente seguras está siendo analizado por supercomputadoras en Virginia. La tecnología ha despojado al dictador de su privacidad y con ella de su sensación de seguridad. En este entorno de máxima alerta, la salud mental de la cúpula se deteriora. El insomnio no es solo una consecuencia del café cargado, sino del miedo real a una extracción forzada. La mención de Leder sobre la pérdida de la voluntad en la primera semana de cárcel resuena hoy en los pasillos de Miraflores. El castigo no comienza con la sentencia del juez, comienza con la espera eterna de un final que se siente inevitable. La estructura de poder, antes monolítica, ahora parece un cristal trizado. Solo hace falta un golpe certero en el punto de tensión adecuado para que todo se haga añicos. El destino de Venezuela se está decidiendo en las sombras, entre negociaciones secretas y la preparación silenciosa de quienes están listos para ejecutar la orden final. El testimonio de Carlos Leder sobre su primera semana en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos no es solo un relato de privación física, es la descripción de una amputación del alma. Para un hombre que controlaba rutas aéreas, ejércitos privados y flujos de dinero que desafiaban la lógica de los bancos centrales, el paso de ser un semidios a ser el número de registro 1.658.432 fue el golpe definitivo. Esta misma metamorfosis es la que hoy acecha a Nicolás Maduro en sus pesadillas más recurrentes. La diferencia es que para Maduro la celda no tiene paredes de concreto todavía, sino que está construida con la desconfianza de sus propios generales y el cerco cada vez más estrecho de la justicia internacional. El infierno que Leder describe comienza con el silencio, ese momento en el que te das cuenta de que el mundo ha decidido seguir adelante sin ti y que tu nombre ha pasado de ser un título de poder a ser una etiqueta en un expediente judicial. La Corte Penal Internacional en La Haya ha avanzado en sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad con una frialdad burocrática que aterra al Palacio de Miraflores. No se trata ya de retórica política, sino de la recopilación sistemática de testimonios, registros de tortura y órdenes de cadena de mando que apuntan directamente a la oficina presidencial. Mientras Maduro observa las noticias, entiende que el destino de otros dictadores como Slobodan Milosevic o Saddam Hussein no es una lección de historia distante, sino un espejo de su futuro probable. La estrategia de defensa de su equipo legal, financiado con recursos del Estado, intenta dilatar los procesos, pero la presión de las víctimas y de la comunidad internacional ha creado una inercia que parece imposible de detener. Leder explicaba que lo que realmente quiebra la voluntad es entender que ya no tienes nada que ofrecer a cambio de tu libertad. Te conviertes en un activo tóxico que todos quieren entregar para limpiar su propia imagen. En este contexto, la operación de extracción de los 24 operadores de élite, mencionada en los informes de inteligencia, deja de ser una teoría de conspiración para convertirse en una posibilidad táctica real. La tecnología de infiltración ha avanzado a tal punto que los sensores térmicos y los sistemas de interferencia de comunicaciones pueden cegar los anillos de seguridad venezolanos en cuestión de segundos. El G2 cubano lo sabe y por eso han redoblado las medidas de seguridad, cambiando la ubicación de Maduro varias veces por noche, utilizando dobles y vehículos señuelo
Sin embargo, como bien señaló Leder, el mayor peligro no viene del cielo con un misil o un comando aerotransportado, sino de quién te sirve el café o de quién custodia la puerta de tu habitación. El miedo a ser entregado por su propio entorno por una recompensa de 15 millones de dólares es una tortura psicológica que precede a cualquier interrogatorio. El impacto emocional de este asedio es evidente en las apariciones públicas de la cúpula. El lenguaje corporal, el tono de voz y la agresividad defensiva revelan a unos hombres que se saben acorralados. Leder recordaba que en su primera semana de cárcel, el tiempo se dilataba de una manera agónica. Cada minuto parecía una hora y cada hora un día. Para Maduro, el tiempo se ha convertido en su enemigo más implacable. Cada día que pasa sin que se levanten las sanciones, cada carguero de petróleo incautado y cada cuenta congelada es un clavo más en el ataúd de su proyecto político. La economía venezolana, reducida a una fracción de lo que fue, ya no puede sostener la lealtad comprada. La base popular, la que alguna vez fue el motor de la revolución, hoy solo siente el peso de un sistema que les ha robado el futuro, dejando al régimen apoyado únicamente en las bayonetas de generales que también están buscando su propia salida. La soledad de Maduro se profundiza cuando observa que incluso sus aliados ideológicos en la región empiezan a tomar distancia. El pragmatismo político dicta que nadie quiere hundirse con un barco que ya tiene el agua por encima de la cubierta principal. Los mensajes de apoyo se vuelven más ambiguos y las visitas oficiales se reducen a lo estrictamente necesario. Leder decía que el infierno es darte cuenta de que eres prescindible. Para el mundo, Venezuela es un país con las mayores reservas de petróleo del planeta que necesita ser estabilizado para reinsertarse en el mercado energético global. En esa ecuación, Nicolás Maduro es el obstáculo principal. La transición de la que habla Washington y que ahora susurran en las sombras algunos de sus propios ministros, no lo incluye a él. El destino final, ya sea en una celda en los Estados Unidos o en un exilio forzado y paranoico, es una realidad que se materializa con cada amanecer en Caracas. El acto final de esta tragedia geopolítica no se escribirá en los libros de historia con gloria, sino con el frío lenguaje de las actas procesales y el eco del martillo de un juez. Carlos Leder, al reflexionar sobre su propia caída, dejó una lección que hoy resuena como una profecía devastadora para Nicolás Maduro. El poder absoluto es una ilusión que se desvanece en el instante en que se cierra la puerta de una celda de 3 por 3 metros. Ese infierno, que comenzó para el capo de Medellín con la comprensión de su propia relevancia, es el mismo que acecha a la cúpula de Miraflores. La estructura de mando en Venezuela ha entrado en una fase de entropía donde cada pieza intenta salvarse a costa de la otra. La inteligencia financiera internacional ha identificado que la riqueza acumulada por el chavismo durante más de 2 décadas, estimada en cientos de miles de millones de dólares, se está convirtiendo en su mayor vulnerabilidad. Ya no es un tesoro para disfrutar, sino un arrastro de migajas de pan que conduce directamente a los investigadores federales. La caída de Maduro no será un evento aislado, sino el colapso de un sistema de estados fallidos interconectados. Los expertos en geopolítica advierten que la salida del líder venezolano provocará un efecto dominó en las redes de financiamiento que sostienen otros regímenes autoritarios en la región y más allá. Cuando el flujo de petróleo barato y el lavado de dinero a través de empresas estatales se detenga, las alianzas estratégicas basadas en el pragmatismo económico se disolverán instantáneamente. Leder mencionaba que en la primera semana de cárcel, lo que más te quiebra es la pérdida del nombre. Dejas de ser el hombre más temido para ser un simple expediente. Para Maduro, el proceso de deshumanización política ya ha comenzado. En los foros internacionales, su legitimidad es nula y su presencia es vista como un anacronismo tóxico que impide el desarrollo de un continente entero. La transición
liderada por figuras como Marco Rubio desde Washington, no busca solo un cambio de rostros, sino una reestructuración profunda de las instituciones venezolanas para evitar que el ciclo de corrupción se repita. El costo humano de estos 26 años de régimen es incalculable, con más de 7 millones de venezolanos dispersos por el mundo y una economía que ha retrocedido décadas en términos de producción y bienestar. Esta realidad es la que finalmente ha penetrado los muros de los cuarteles. Los militares de rango medio, aquellos que deben dar la cara ante un pueblo hambriento, están cansados de proteger los lujos de una élite que ya tiene las maletas listas. La historia de Carlos Leder nos recuerda que nadie es indispensable en el mundo del crimen organizado de alto nivel si la entrega de Maduro garantiza la supervivencia de la institución militar o la protección de ciertos activos estratégicos. La decisión será tomada sin vacilaciones. El aislamiento psicológico que el dictador siente hoy es el preludio de un aislamiento físico que parece inevitable. La justicia internacional tiene una memoria larga y una paciencia infinita, y los cargos por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos no prescriben. En las sombras de Caracas se dice que las noches son ahora más largas para quienes habitan el palacio. Cada ruido de motor, cada movimiento inusual en las frecuencias de radio es interpretado como el inicio de la operación final. El infierno de la incertidumbre es quizás más cruel que la propia prisión. Maduro habita una cárcel de cristal donde todavía puede dar órdenes, pero sabe que su ejecución depende de la voluntad de hombres que ya están negociando su propio futuro. La revelación de Leder sobre cómo quebraron su voluntad es un espejo del presente venezolano. La caída no ocurre cuando te ponen las esposas, sino cuando comprendes que ya no tienes a nadie que responda a tu llamado. La comunidad internacional espera el momento exacto para actuar, sabiendo que la presión máxima ha convertido la estructura del régimen en un material quebradizo que solo espera el impacto final. Venezuela se encuentra en el umbral de una nueva era, una donde la reconstrucción será larga y dolorosa, pero necesaria. El fin del régimen de Maduro marcará el cierre de un capítulo oscuro de populismo radical y delincuencia organizada disfrazada de política. Como ocurrió con Leder, el sistema judicial estadounidense y los tribunales internacionales están preparados para procesar la vasta red de complicidades que permitió este saqueo histórico. Al final, el hombre que una vez se creyó el heredero de una revolución se dará cuenta, en la soledad de su celda, de que el poder real no residía en sus armas ni en su dinero, sino en un contrato social que decidió traicionar. El infierno que Carlos Leder describió está listo para recibir a su nuevo inquilino, cerrando así un ciclo de impunidad que ha desangrado a una nación entera por más de un cuarto de siglo.